Bueno, y mientras corre de fondo León Gieco, que estuvo tocando este fin de semana, la verdad que no lo perdimos, pero bueno, queríamos hablar hace un tiempito con él, con Nicolás Tereshchuk, que es politólogo, es magíster en Sociología Económica, docente, universitario, fue director de Nacional de Relaciones Parlamentarias, bueno, también tiene o preside el Centro de Estudios y Discusión de Políticas Públicas. Y nos interesaba charlar sobre algo que siempre en el programa tratamos de analizar o abordar, que es, bueno, por dónde se sale, ¿no?, ante esta crisis, ¿no?, tan profunda. Y él editó justamente el año pasado Progres del Mundo, qué hacen las fuerzas políticas que se enfrentan a las derechas radicales. Y bueno, vamos a ver si nos ayuda a entender un poco por dónde se sale. ¿Por dónde va Nicolás? Exacto. Nicolás, ¿cómo estás? Lucho te habla, estamos aquí en vivo con Armando en Quevés. Gracias por atendernos. Bien, Lucho y Armando, gracias por el llamado. Bueno, a ver, en principio tiene varias cuestiones para discutir el libro y demás, muy interesantes. Pero bueno, en principio, ¿cómo, más allá de que está la coyuntura claramente latente, ¿no?, de las derechas radicales, hay un punto que vos planteás al principio, que es por qué perdemos, ¿no? ¿Por qué perdemos? Entiendo, ¿no?, los progresismos, ¿no? Y visto el panorama hoy, incluso de América Latina, pareciera que eso sigue sucediendo, ¿no? Uno viene al panorama en Bolivia, mira el panorama en Colombia, mira el panorama en Perú, ¿no? ¿Qué estás viendo de eso vos? Sí, mira, ahí lo que yo hago en el libro es, bajo esta etiqueta de progres del mundo, englobar fuerzas y políticas y situaciones son muy diversas, claro, pero con un punto en común que yo digo, bueno, son fuerzas políticas que están dentro del capitalismo, quieren que haya democracia y quieren que haya algún tipo de equiparación o justicia social, digamos, ¿no? De que no creen que el Estado resuelva todo. Dentro de eso, por supuesto que son muchas y muy diversas situaciones. Yo en el libro uso bastante ejemplos de Estados Unidos, pero se pueden usar de otros países también. Lo que veo que está pasando es, en general, digamos, en esta coyuntura se achica mucho el mundo, digamos, en el sentido que estas derechas radicales uniformizan mucho el debate global, son parte de una misma red, comparten palabras, estrategias, financiamiento, formas de abordar los problemas y la discusión pública. Entonces, del otro lado, estos progres del mundo también, digamos, empiezan también a aparecer o a tener los mismos digamos, oportunidades y problemas. Vos hablabas de lo de América Latina. Me parece que en América Latina lo que, por lo menos lo que vemos es, así como en su momento estuvo este giro a la izquierda en la región en los 2000, que fue bastante uniforme, giro a la izquierda, marea rosa, progresismo, neopopulismo, neodesarrollismo, como se quiera poner la etiqueta, a partir más o menos de hace un poquito más de 10 años, a partir de 2015 más o menos, con el fin del gobierno de Cristina, la caída del gobierno de Dilma Rousseff en su momento, lo que empieza es, digamos, hubo varios momentos en el que parecía que iba a haber un giro a la derecha bastante completo, y en realidad lo que a mí me parece que todavía continúa, o por lo menos está en duda o está en entredicho a ver qué va a pasar, es que sigue habiendo un malestar muy grande y mucha dificultad de los oficialismos para sostenerse en el poder. Claro. Este es un fenómeno que está dando en todo el mundo también. Para que te hagas una idea, en el año 24 fue el año en el que, vistas todas las elecciones de los países del norte por lo menos, fueron, digamos, los oficialismos obtuvieron el menor porcentaje de votos en más de 100 años, digamos, 120 años de registros. Y si vos seguís las elecciones que sigue habiendo en América Latina, en Sudamérica sobre todo, digamos, si vos tenés que apostar que va a ganar la oposición, más allá del signo político que tenga esa oposición, ¿sí? Pero bueno, estamos viendo todavía, me parece, o sea, la duda o la pregunta es, bueno, está habiendo un ascenso, digamos, claro de las derechas radicales o de las derechas, y se está pintando todo el continente del mismo color, o más bien está habiendo mucha insatisfacción y mucha dificultad de los oficialismos para
para continuar en el poder. Y vos hablabas eso de ese capítulo, yo trato de ponerle en ese diagnóstico de por qué perdemos, más que nada lo que trato de hacer es ponerle micrófono a no lo que yo creo tanto, sino, bueno, qué dicen estas fuerzas políticas que pierden. Y ahí, en realidad, lo que yo trato de mostrar en todo el libro es, yo en ese caso le puedo estar poniendo el micrófono al partido, a los referentes del Partido Demócrata en Estados Unidos, referentes y analistas, y van a estar diciendo cosas muy parecidas a a lo que puede estar debatiendo la oposición de Argentina o en algunos casos las fuerzas que salieron del poder en Chile, o todavía no está definida la elección en Colombia, pero algunas discusiones que podría llegar a estar habiendo en este momento en Colombia, digamos, de por qué el resultado electoral no es tan bueno. Entonces, justamente lo que se da es, y ahí vos podés enumerar desde que, digamos, la pregunta es por qué se pierde el favor de estas fuerzas. Se preguntan por qué muchos de los trabajadores no nos votan. Y ahí aparecen muchas discusiones, desde, bueno, el candidato no era tan bueno, a la inflación fue muy alta, a cuestiones más que tienen que ver con, digamos, el enfoque, digamos, sobre ciertas cuestiones puntuales o está mucho en discusión el tema de las políticas hacia distintos sectores, como pueden ser en algunos países las mujeres, o en otros países serán, digamos, minorías más étnicas, o en algunos casos también es cuestiones de seguridad, en otros casos también es algunos se preguntan si no hay una falta de idea de cómo es un futuro económico abundante desde el punto de vista de estos progresismos. O sea, hay muchos debates ahí. Lo que yo quiero mostrar, más que cuál es el diagnóstico acertado, que cada uno puede tener su idea, sino que todos esos debates se parecen, esas discusiones se empiezan a aparecer entre los distintos países, cosa que no siempre pasó. No, ahí te hago también un pequeño paréntesis. El año pasado leía un artículo de García Linera que también se hacía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué el progresismo, la izquierda pierden elecciones, ¿no? Y dice, bueno, en realidad no hay que buscar la causa en los trolls de las redes sociales o que las derechas son más violentas o menos violentas, sino, bueno, hay un conglomerado de demandas insatisfechas, evidentemente, lo llama la insatisfacción democrática y demás, ¿no? Que también tiene que ver, incluso vos lo señalabas también, no hay, si bien hay patrones comunes, digamos, pero hay distintas cuestiones, particularidades de los distintos países que, bueno, son complejas también, ¿no? Te pongo un caso que ahora en una discusión grande en Brasil, habiendo un gobierno bastante potente dentro de las posibilidades de esta región, con mejora de indicadores salariales, laborales y de distinto tipo. Uno también podría pensar eso en el caso de Chile, digamos, el gobierno de Boric en Chile, para lo que son los parámetros de cómo se mueven las variables sociales, socioeconómicas en Chile, fue bastante razonable. Y sin embargo, le cuesta al gobierno de Lula, digamos, con toda la potencia política que tiene Lula y la potencia que tienen muchas de sus políticas públicas, está peleando voto a voto, palmo a palmo. Entonces hay una discusión acerca de por qué ciertos indicadores positivos no se traducen en votos, digamos, ¿no? Lo mismo se podría haber dicho del gobierno de Biden en Estados Unidos, si bien tuvo problemas, digamos, problemas de inflación, porque le toca la guerra de Ucrania y sus coletazos, inflación alta, tenía buenos indicadores en términos laborales, de creación de empleo, digamos, empleo bueno, digamos, de empleo protegido, y muchas otras cuestiones que después no se traducen en los votos. Entonces hay toda una discusión por ese lado. Hola, Nicolás, te quería hacer una pregunta, ya en particular a vos, ¿cómo lo ves? Ese debate que hay en Argentina, la Argentina que sería post-Milei en relación a las elecciones del año que viene, ¿cómo articular la respuesta, ¿no? Más a la derecha, un peronismo más a la derecha, más ayornado, como dice Nathanson, al capitalismo de ahora. Y en ese contexto, porque el debate también es por Brasil en ese caso, ¿cómo se ayorna el progresismo?
cómo articular esa fuerza, esa cuestión que se está viendo ahora, ¿no? En los debates e intentos de organización. ¿Cómo lo estás viendo vos eso? Mira, ahí José Nathanson hizo una nota en su revista, en el Diplo, sobre esta cuestión, hizo algunas declaraciones, en el sentido que para él el peronismo, la oposición, o si querés, hablaba puntualmente del caso de Kicillof, lo que tenía que hacer era poner un referente económico bien centrista o de centro derecha para no asustar a ciertos sectores o para garantizar a ciertos sectores de que había políticas que se iban a sostener. A mí me interesó la posición, yo en general no estoy de acuerdo, pero... Dijo buscar su Danilo Astori, ¿no? Una cosa... Claro. Pero me interesó porque justamente porque es algo que yo reflejo en el libro, o sea, la posición de él, en este caso, es una de las que yo reflejo en el libro. Hay dirigentes que plantean que hay que volcarse más a la izquierda, otros más hacia la derecha, digamos, en términos ideológicos. En este caso lo que haría José es esto segundo. Pero yo un poco lo que planteo tiene que ver con la posibilidad de que la pregunta acerca de si el problema o la discusión es más hacia la izquierda, más a la derecha en términos del mensaje o en términos de ideas, sino es algo que tiene que ver con lo organizacional. Hay una tercera posición un poco más pequeña que lo que indica no es tanto un problema de mensaje lo que contienen estas fuerzas o de programas, sino de cómo se organizan, cómo están de alguna manera más cerca, cómo la política vuelve a estar más vinculada a, si querés, la vida cotidiana de las personas, las comunidades de las personas, o la actividad política se ve más llena de gente que como un ámbito que está vacío de gente y digamos de la vida de las personas, que está alejado. Entonces ahí me parece que hay un punto que resulta bastante interesante y relevante. Hay otro punto, tomando esto que también mencionaba, que te preguntaba Armando, hay otro punto en el libro que es interesante para seguir discutiendo, que tiene que ver con el posicionamiento de los jóvenes, las jóvenes, pero vos en particular ahí hablas de los varones jóvenes, que fueron un núcleo duro de voto a Milei, ¿no? Eso está clarísimo en el 2023. Hoy ya no sé si están así, pero bueno, habría que discutirlo en todo caso. Pero ahí vos describís la cuestión de, entre comillas, el problema de los varones jóvenes, ¿no? Que aqueja a los progres y demás. Sí. Y ahí ¿cómo se puede pensar en interpelar a esos sectores, ¿no? Que hoy más bien pareciera que se están más por la apatía política que por sentirse seducidos por alguna opción, ¿no? Eso fue lo novedoso en el 2023, ¿no? La figura de Milei, la erupción de Milei, pero ese sector que incluso es mayoritario, ¿no? En términos de electorado, el electorado joven tiene un volumen muy potente hoy en día, ¿no? Uh-huh. Mira, ahí me parece que ha habido bastantes cambios. O sea, la novedad de la erupción de estas derechas radicales tenía que ver con justamente una adhesión por parte de los más jóvenes, bastante notoria, y sobre todo por parte de los varones jóvenes. Ahí, tanto en la Argentina como en distintos lugares del mundo, lo que está pasando es que cuando estas derechas empiezan a gobernar, se empieza a mover un poco eso, digamos, ¿no? O sea, tienen políticas que son bastante agresivas a la vida cotidiana de los jóvenes, la posibilidad de estudiar, de tener trabajo, etcétera, de desplegar una vida. Y si bien continúa digamos, el apoyo de sectores jóvenes y sobre todo varones, se mueve, me parece que se mueve un poco. Sí me sigue impresionando cómo sigue fuerte la brecha de género, es decir, sí, a las mujeres en general lo que uno ve es que siempre le tuvieron bastante más rechazo a estas propuestas y que quizá ahora se esté profundizando eso. Me parece que es algo para seguir de cerca y también pensar cómo tiene que ser ese acercamiento de estos progresismos a los asuntos públicos, digamos, en qué medida su discurso no es visto como demasiado protector o femenino en un punto. No lo digo como algo negativo, sino cómo estas fuerzas políticas también se preguntan cómo ganar en fuerza, ¿no? Cómo ganar en
en una mirada de fortaleza, y a veces se confunde si esa fortaleza tiene que ser también agresiva o de qué manera. Hay mucha discusión y mucho debate sobre eso. Me parece que eso es bastante interesante, pero sí, hay una insatisfacción en general de los jóvenes. A mí me parece que estos números que yo te daba de dificultad de los oficialismos para sostenerse tiene que ver en parte con los jóvenes y tiene que ver en parte con un momento del mundo con cambios muy, muy brutales en cualquier aspecto que vos analices, geopolítico, político, social, de relaciones entre las personas, tecnológico, del vínculo de las personas con la tecnología, del mundo del trabajo, del impacto de la tecnología en el mundo del trabajo, y eso produce mucha incertidumbre. También dificultades en los dirigentes de cualquier país y de cualquier fuerza política para saber o para marcar digamos, horizonte de certidumbre. Y bueno, es una época muy complicada y muy difícil para eso, digamos. Esta mañana estamos enterando de cómo son los detalles o no del acuerdo supuestamente de cese del fuego en Medio Oriente, y tiene impacto eso en todo el mundo preguntándose si eso, digamos, y no como algo que queda lejos, sino como algo que va a terminar afectando la vida de casi todas las personas del mundo en términos de cuánto va a ser el precio de la energía, de la nafta y del gas que llega a tu casa. Entonces, insisto, es un momento de muchísima incertidumbre, y eso atraviesa toda la dirigencia. Lo que pasa es que las derechas radicales por ahí muchas veces buscan un mensaje simple y fácil de decir, y a muchas veces vacío, qué sé yo. Donald Trump decía, bueno, yo subiendo los aranceles voy a resolver todos los problemas de este país de trabajo y de producción, y eso no fue así. O Javier Milei dice, yo reduciendo el déficit fiscal voy a solucionar todos los problemas de la vida de las personas, y eso muchos están viendo que no es así. Entonces, bueno, está esa dificultad. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho, se nos terminó el tiempo. Van a venir muchos debates, por lo que ya estamos viendo. Te vamos a convocar nuevamente y te agradecemos este tiempo. Por supuesto, cuando quieran y me acerco por ahí, charlamos. Bárbaro, entonces podemos hacer una mesa con otros. Ya tomamos nota. Bueno, dale, un abrazo, que ande muy bien.